Bueno, muy buenos días. Este domingo, qué público tan comprometido a las 10 de la mañana, juiciositos. Nos alegra mucho. Muchas gracias al festival por este espacio, además estar en este Palacio de la Proclamación, donde esperamos proclamar muchas cosas. A nuestro querido Gilbert Ndishan, uno de los grandes académicos que además articula el continente africano con Europa, con América Latina, uno de los, sin duda, grandes pensadores modernos que logra esta visión diaspórica, además no solo desde la teoría, sino desde la experiencia, desde la cercanía. Pues qué placer para mí seguir. Estuvimos en conversación hace un par de días y hoy poder profundizar ya no solo en su rol como escritor, sino en su experticia académica de trabajo con las diásporas africanas en el mundo. Entonces, esta conversación de cierre en el marco de la celebración de los 15 años también de Manos Visibles corresponde a un trabajo que hemos hecho durante más de 10 años, que es Afroinnova, que es conectar con los países de la diáspora africana. Gilbert es miembro de Afroinnova y ha sido el director del Laboratorio de Literatura Africana, que de hecho estamos lanzando el segundo hoy. Y bueno, qué placer tenerlo. Y voy a arrancar con un poema, Gilbert, que de hecho en el primer laboratorio se realizó la traducción, un poema de David Diop, que es uno de esos, y yo espero que todos ustedes se vayan con una lista de escritores africanos que si no los conocen, comiencen a seguirlos, a leerlos, a conocerlos, y que Gilbert nos dé esa lista, porque todavía nos falta bastante. África, mi África. A mi madre, África, mía África. África y los orgullosos guerreros en los ancestrales desiertos. África, mi abuela canta, al borde de su lejano río. Yo nunca te conocí, pero mi mirada está llena de tu sangre, tu buena sangre negra derramada sobre los campos, la sangre de tu sudor, el sudor de tu trabajo. Es África, tu África, que renace otra vez, que vuelve a brotar pacientemente, obstinadamente, cuyos frutos adquieren poco a poco el amargo sabor de la libertad. Bueno, un fragmento de este bello poema que fue traducido por una de las líderes en Buenaventura, de David Diop de Senegal. Y quisiera arrancar por ahí, Gilbert, planteando varias cosas. Primero, el continente, quisiera ir a la raíz primero, en términos de un continente africano donde se inventa la escritura, que es una de las cunas de la invención de la escritura en el mundo. Solamente por mencionar un caso, obviamente está Egipto con todo el sistema de escritura de jeroglíficos, pero también Etiopía, y África como una de las grandes cunas de la escritura, que además cuando hablamos de literatura y cuando hablamos de escritura, muchas veces el continente africano nunca se menciona como la raíz, como el gran protagonista. Yo quisiera arrancar por ahí, ¿no? Porque parece que todo esto fue de invención europea y se subestima. Yo quisiera arrancar por ahí, Gilbert, con esa invención, porque se nos olvida que es una invención de la escritura en el continente y sus implicaciones. Hola, buenos días y gracias, Paola, por esta invitación. Como ya lo sabes, hablar de la literatura africana es una de mis grandes pasiones y con Manos Visibles lo hemos hecho desde el Pacífico y ahora estamos en el Caribe. Por eso que estoy muy feliz de estar acá con ustedes y de compartir mis pensamientos, mis ideas sobre la literatura africana. Con respecto a tu pregunta, Paola, voy a arrancar con una anécdota, ¿no? Yo ahora enseño un curso que se llama la literatura digital. Estamos en la época del web, ¿no? Y también el tema de las humanidades numéricas digitales es muy fuerte, ¿no? En la literatura también. Y cuando inicié la introducción al curso, los estudiantes eran muy sorprendidos, asustados, porque no pensaba que África tenía algo a ver empecé con el desarrollo histórico
genealógico de la escritura en general, antes de llegar a lo virtual, a lo numérico, a lo digital. Y yo le conté que cada cultura ha contribuido un pedacito de su cultura a la gran cultura de la escritura. Y iniciando con Egipto, antiguo Egipto, ¿no? Con jeroglífico, y también era como un desarrollo de lo que ya se había iniciado en Mesopotamia, ¿no? Con cuneiforme, no sé cómo se llama en español, cuneiforme, como escrituras en tabletas, sobre tabletas. Y uno ve que estos términos para nombrar lo digital tienen un sustento también en el desarrollo de la escritura, por tabletas, ¿no? Era como la primera forma de escritura, como en la Mesopotamia, que es Irán actual, se hizo en forma de escritura en tabletas. Y de allá para Egipto, ¿no? Como en el siglo III, antes del nacimiento de Jesucristo. Por eso que hubo una genealogía rica. Por eso que el mundo occidental solo como ha traído como su contribución, pero un poco más lejos en la historia. Por eso que cada cultura, en lo bueno, también cuando uno piensa en la historiografía de los instrumentos de terror, cada cultura también ha contribuido su cuota. Hay instrumentos herramientas de tortura también que se encontraban en las colonias acá, que iniciaron en Europa. En Europa, algunos pasaron por el Imperio Romano por eso cada cultura ha traído su contribución también a la cultura de escritura. África en el centro. Tal vez no se resalta lo de África porque Hegel, el historiador alemán, en su libro The Philosophy of History, la filosofía de la historia, no consideraba a Egipto, antiguo Egipto, como parte de África, ¿no? Decía que el espíritu humano estaba inició como viajando desde el mundo oriental con las civilizaciones como de Mesopotamia y pasando hacia Europa. África quedó en el mundo de la naturaleza pura, sin ninguna contribución espiritual. Por eso los trabajos de Cheikh Anta Diop, del mismo Ayup Arma, que es un autor también que estudió mucho, es para apropiarse de lo que ocurrió como civilización en el antiguo Egipto como africano, porque allá Egipto era poblado por africanos, negros como nosotros. Por eso nosotros también hemos contribuido bastante a la genealogía de la escritura. Claro, y eso, Gilbert, digamos, una parte es de casi que tú lo que estás diciendo y conectando con tu investigación en los temas digitales, es los algoritmos de esa época justo surgieron del continente africano, ¿no? Esto, y también un aspecto es que me gusta subrayar es lo de lo digital también tiene. Siempre lo presentamos como algo muy romántico, pero olvidamos dónde viene como esa capacidad material, olvidemos como la dimensión material. Este es el Congo, ¿no? ¿Qué es lo que nos permite con coltán, cobalto, tener como esos smartphones? Por eso que siempre inicio con la materialización de lo virtual, ¿no? Y se olvida que la guerra actual en Congo es lo que genera como esos recursos que Apple compra, digamos, estas materias de zonas que son como, son elementos que tienen sangre, como la sangre de los congoleños, ¿no? Claro. Y yo ahí quería, Gilbert, primero pasando, y un escritor que nos encanta para la lista, Ben Okri, nigeriano que vive en Londres, dice que parte de la tarea es reconocer esa literatura africana que ha sido menospreciada o subvalorada. Y en uno de los conceptos que desarrollamos en Afroinnova, decíamos, la diáspora africana son un conjunto de comunidades y personas con una conciencia colectiva que se reconocen y conectan como hijas del éxodo africano para cambiar narrativas de poder. Y yo quería ahí profundizar en algo conectado con lo que acabamos de hablar, porque creo que hay que reescribir, hay que reinterpretar, hay que posicionar, hay que entender que las tecnologías ya existían, que muchas cosas
pasaron por nosotros, no nos llegaron, sino pasaron por nosotros y de hecho hubo una apropiación después de muchas maneras. Pero también cómo esa reivindicación de las letras y de la literatura en general ayuda a cambiar relaciones de poder, por ejemplo, como en este espacio. Entonces, la literatura africana postcolonial nace como en un contexto de protestación, ¿no? Porque el colonialismo nos negó nuestra humanidad. Por eso la primera generación de los escritores africanos, ya lo tenemos, Soyinka, Ngugi wa Thiong'o, Mungo Betsi, escribían para reivindicar la humanidad de África, ¿no? En forma de poesía, de novelas. Entonces, uno de los libros capitales en esta historiografía de la novela o de la escritura africana es el libro de Chinua Achebe, como rescatar el hecho de que la comunidad Igbo, la sociedad Igbo tenía ya su cosmovisión, era una sociedad completa, no una sociedad tenía también como sus carencias, pero es la comunidad humana. Por eso que esta escritura es como rescatar nuestra humanidad y darnos nuevos referentes más allá de lo occidental. Entonces, esta primera generación era como muy influenciada por Frantz Fanon, por ejemplo. Hay que pensar el mundo más allá de lo europeo. Si la agenda de la poscolonialidad es como para ser una caricatura de Europa, no vale la pena, porque Europa ya es una vergüenza para la humanidad. Por eso que hay que pensar un otro mundo. Por eso los libros de Soyinka, de Ngugi wa Thiong'o, tienen como estos horizontes. Pensar un mundo que no sea lo europeo, pero lo humano, y que tenga como construcción fundamental la contribución de África, su cultura también. Bueno, y tú llegaste de una vez al punto y vamos a centrarnos en esta conversación en los escritores postcoloniales, en esos escritores que asumen un rol de liderazgo para, como uno de los libros, ¿no? África desmembrada, ¿cierto? Como en uno de los libros, volver a juntar las partes, volver a generar sentido, volver a generar un horizonte después de ser desmembrado. Entonces, quisiera concentrarme en 4 o 5 y en las mujeres, que es una de las reflexiones que tuvimos, de esos escritores postcoloniales que además resuenan mucho con la realidad de América Latina y en general, ¿no? Resuenan mucho con las búsquedas, en los cuestionamientos con la corrupción, en los cuestionamientos con las independencias pendientes, en los cuestionamientos, ¿no? Con lo perverso de los sistemas. Y yo hice un grupito, tú me dirás, bueno, obviamente Wole Soyinka, nuestro premio Nobel, que de hecho estuvo en el HEY hace ya como una década, Chinua Achebe, ¿no? Justo el de África desmembrada, Akike Arma de Ghana, Ngugi wa Thiong'o de Kenia. Arranquemos por ahí con estos 4 escritores que además solo los títulos de sus libros, ¿no? Pensar en descolonizar la mente de Ngugi wa Thiong'o, ¿no? O África desmembrada, o digamos cualquiera de los de Soyinka, además con este cuestionamiento a los líderes africanos. En fin, hablemos de estos 4 escritores que bueno, tú eres el gran experto, y cómo plantean un renacimiento cultural, volviendo apropiémonos un poquito de los términos europeos en ese caso, ¿cierto? Porque al final pues ellos también asumen un renacimiento y generan además una voz que no solamente influencia la literatura, sino el teatro, sino todas las, ¿no? Entonces te dejo ahí. Sí, Paula, mi primer libro era sobre estos grandes, ¿no? Mi primer libro que nació de mi libro como crítico literario, ¿no? Era sobre Ayikwe Arma, el escritor ganés, que es un escritor cuyo trabajo valoro mucho porque es lo que mi estancia acá es gracias a los libros también que leí. Por eso que Ayikwe Arma es un escritor que nunca se ha olvidado de la diáspora africana. En todos sus libros, la diáspora tiene una preponderancia increíble.
Por eso que el mito de Isis es muy recurrente en su obra. Escribió una novela, 1998, Osiris Rising, como el renacimiento de Osiris. Entonces, habla de la reconexión obligatoria entre África y su diáspora. Los pedazos de África tienen que reunirse, porque Ayikwe Arma era como un escritor muy optimista, pero pesimista al mismo tiempo, porque nació como en la época de la resistencia anticolonial. Entonces soñaba un África como diferente de lo que ocurrió, ¿no?, después de la independencia, incluso con la imagen de Kwame Nkrumah. Los revolucionarios son seres complicados, incluso Ayikwe el gran líder en Ghana, el gran ¿no? líder el Kwame Nkrumah no era un santo tampoco. Por eso Claro, que el gran promotor del panafricanismo. el panafricanismo, ¿no? Su legado dentro del país mismo es más complicado. Entonces, y el mejor libro de Ayikwe Arma es una crítica de Ghana post-independencia, ¿no?, como en la época en que Nkrumah era presidente. La misma cosa ocurrió en Kenia con Jomo Kenyatta, uno de los grandes, pero la realidad no era un poco diferente, matizada. Entonces, digamos, un libro que capta esta desilusión de la post-independencia es Los más lindos todavía no han nacido. Es como, es un libro que tienen que leer. The Beautiful Ones Are Not Yet Born. En español como, hay que decir Bonitos, sí, lindo, sí, pero en inglés beautiful es como muy ambiguo. Y entonces es como un hombre que está en una sociedad y se siente fuera del lugar, porque tiene como una posición ética muy clara. No quiere meterse en la corrupción, pero la sociedad está como andando por otra dirección. Por eso que es un antihéroe en esta novela. Pero lo que es muy importante es el poder, la potencia de representación de Ayikwe Arma, ¿no?, que te capta una imagen visual de la decadencia moral de la sociedad. Y sus referentes siempre han sido el antiguo Egipto, porque esta imagen de Beautiful Ones es Nefertiti, una reina que solo no era como bella físicamente, pero también espiritualmente. Por eso que The Beautiful Ones en este libro es la belleza ética, ¿no? No es, cuando éramos en la secundaria pensaba que sería un libro de cuentos románticos, pero es más allá de lo romántico, es la ética. Entonces su libro es como para un renacimiento ético de África, y ese renacimiento se hace con la diáspora, porque ve a la esclavitud como el gran mal de nuestra historia, y tenemos que reconectarnos con la diáspora para repensar el ser humano, la relación humana más allá de la esclavitud, del colonialismo. Y inicia con una pintura de la realidad post-independencia en Ghana, pero más allá mira hacia la historia, que tenemos diferentes. Tenemos personas que incluso en la esclavitud tenían una lucha humanista, no querían meterse en esta vaina de la esclavitud. Era como un grupo de gente que llama los Beautiful Ones, ¿no? Entonces, desde de una literatura enfocada en la presencia, inició con una serie de libros enfocada en la historia para encontrar referentes, ¿no? Reyes africanos que, a pesar del desequilibrio del poder, mantuvieron su posición para no meterse en la esclavitud. Y desde la historia lleva al mito, porque el mito nos ayuda también como a repensar. Cuando una sociedad está un poco estática, los mitos nos dan como otros referentes, nos hacen otra vez soñar, ¿no? Por eso es la trayectoria de Ayikwe Arma, y es un escritor que decidió en un momento no ofrecer entrevistas, pero cuando toca a la diáspora africana está presente. Pero yo te quería ahí hacer esa pregunta, y yo recuerdo este libro, Osiris Rising, el levantamiento de Osiris,
y sobre las mitologías, ¿no? Porque al final, incluso con los títulos de los libros, cuando tú me recomendaste ese libro, yo dije, pero... Y cuando descubres todo este universo, pero además no solo, digamos, hablemos también de las mitologías africanas, hablemos cómo estos escritores también ponen en valor esas mitologías africanas, cómo ponen en valor esas otras maneras, esas otras formas, esos otros mitos. Hablemos un poquito de eso, de las mitologías africanas, e incluso cómo conectan esto para hacer cuestionamientos éticos, para plantear otras cosas. Muy bien, cada uno de esos gran maestros que mencionó Paola tiene como su fuerza, y la fuerza de Ayako Arma es con la diáspora, la conexión con la diáspora y cómo él trabaja esto en sus novelas. Lo de Soyinka es esta mitología yoruba, es como su fondo de creación, ¿no? Las orillas, Ogún, ¿no? Shango, como son los mitos que para él es como donde saca incluso la inspiración para escribir. Por eso Soyinka hizo una cosa, mostró a través de sus teatros, de sus textos teatrales, que la mitología griega no es algo más rico que lo que tenemos ya referentes. Entonces, como en sus libros hay como una conexión híbrida entre la mitología griega y caracteres y personajes como correspondientes en la mitología yoruba. Por eso no hay nada innovador en este panteón de la mitología griega. Tenemos también esta riqueza, y Soyinka utiliza eso para repensar es como tiene una potencia prometea. Creo que ya hablamos de eso en otros días. Como, ¿qué es lo que nos motiva a repensar, a no aceptar la realidad como es? Entonces, los mitos le sirven a Soyinka para negarla, para decir que no voy a aceptar. Por eso que Soyinka es un rebelde como constante. Cuestiona todo. Entonces era como enemigo del Estado en Nigeria. Y ahí para profundizar eso, cuestiona todo, incluso en este libro, Vámonos antes de que amanezca, que tiene este diálogo, ¿no? Con Fela Kuti, cuestiona a Fela, o sea que es un diálogo muy, muy fuerte porque cuestiona, pero entremos, bueno, a Fela en su momento, un poco por haberse dejado llevar por las drogas, y después todo este cuestionamiento que todos hacen a las élites, que es una cosa absolutamente poderosa. Entonces, esto es la naturaleza de Soyinka, y creo que es lo que convierte en Soyinka como una figura mítica en África, no solamente en lo literario, pero también en lo político. Es la gran figura que tenemos aún viviente, que vive todavía y con una energía mítica también, ¿no? Con 93 años. De 91, sigue con una energía emblemática. Y incluso con Chinua Achebe tenían diferencias. Y ha hecho una crítica de las memorias de Chinua Achebe antes de que muera. Sí. Entonces, pero además, a pesar de las críticas, tenía esa capacidad de juntarse en las luchas esenciales, que tenemos diferentes, pero tenemos que juntarnos para combatir la dictadura de Sani Abacha en Nigeria. Por eso, pero no voy a terminar sin hablar también de Ngugi wa Thiong'o. Bueno, que además tienes una historia bellísima con él, porque este libro, pues les cuento, este libro, el prólogo es de Ngugi wa Thiong'o, ¿no? Toda la dedicatoria, y pues ustedes tuvieron la oportunidad de compartir en California y de crecer con uno de los grandes maestros vivos de la literatura africana. Cuéntanos un poco más de eso. Sí, es como gran escritor africano con quien he tenido como una cercanía muy personal, ¿no? Porque hice mi doctorado también en sus obras y pasé unas semanas con él en California. Y cuando obtuve mi doctorado en Alemania es el momento en que mi universidad le estaba otorgando el doctoris honoris causa, ¿no? Doctorado honorífico. Por eso que tenemos como esta amistad. Y Ngugi wa Thiong'o es escritor,
ensayista, poeta, pero uno de los grandes activistas que tenemos, ¿no? Entonces, y su obra es tiene una especie de empatía, es lo que más fuerte se resalta en pensar como tener esta imaginación de ponerse en el lugar del otro. Y es lo que su primera obra, que estudiamos en los talleres, Weep Not Child, No Llores Pequeño. Es un libro autobiográfico de Ngugi wa Thiong'o cuando crecía en Kenia bajo el Imperio Británico. Pasó por momentos difíciles, ¿no? Por ser de una familia pobre, aunque los británicos ocupaban las tierras más ricas, los kenianos las tierras áridas. Y entonces inicio a pensar, pero ¿en qué tipo de sociedad estamos? Es donde nació como su trayectoria como escritor, no solamente anticolonial, pero también anti el régimen de Jomo Kenyatta, de Arap Moi, incluso del gobierno actual. Por eso siempre está un escritor en exilio, porque está cuestionando la manera de gobernar y piensa constantemente a aquellos que quedan fuera del margen del poder del Estado. Bueno, hoy tengo como 10 preguntas, Gilbert, y estoy emocionada porque una de las cosas que además te agradezco mucho como maestro que ha sido para mí de la literatura africana y de desarrollar en Manos Visibles este tema de literatura para el empoderamiento, y tú resaltas ese rol de los escritores, y aquí hay varios, para moldear el espíritu de los tiempos, ¿no? Para responder de maneras además muy creativas, con sus narrativas, a moldear el espíritu de los tiempos, a plantearse qué es mi país y qué puede ser, pero incluso en ficciones, crear esas posibilidades, usando mitologías, generando todo un espacio e incluso incidiendo en las otras artes. Pero en eso quisiera pasar ahora a las mujeres, que era una reflexión, leyendo este poema que también hiciste la traducción con Líderes del Pacífico, de una poeta que nos encanta de Sudáfrica, Lebonga Mashile, que se titula Tú y yo, You and I. Somos los guardianes de los sueños, los moldeamos en rayos de luz y los tejemos en las costuras de la vida. Tú y yo sabemos que la vida no es lo que parece. Despojamos lo gordo de lo magro y encontramos los hechos en medio, las visiones que redimimos y la agonía de la elección. Tú y yo somos los guardianes de los sueños, los moldeamos en rayos de luz y los tejemos en las costuras de la vida. Bueno, esta poeta que además estudiamos, bueno, hablemos de las mujeres, sí, que es de mis favoritas, pues, además está viva porque pues también hay que hablar. Bueno. Muy bien, Paola. Ese pasaje, digamos, lo escogí por la ética del relacionamiento, ¿no? Tú y yo. Porque la literatura postcolonial, como decía yo, es como se posiciona en contra del imaginario del sujeto eurocéntrico. Porque el yo eurocéntrico es un yo, portugués ahora, yo conquistador, es un yo conquistador, es un yo que quiere como conocer al otro para acapararse como del otro. Entonces la literatura postcolonial es un espacio para repensar esa relación basada en esta tendencia a dominar, a conquistar, a conocer para dominar, ¿no? El conocimiento para dominar. Por eso es el yo no tiene que conocer tú, pero el hecho de que pertenecemos a un mundo mutuo es como esta incluso vulnerabilidad mutua es lo que nos hace cuidarnos uno del otro. Entonces es una literatura basada en lo que Fanon también decía, que en la época colonial el sujeto africano no está en posición de dar un regalo al otro, porque no está reconocido. Entonces
no quiero libertad como africano para conquistar o para tener como una revancha hacia Europa, no. Y mi libertad también es como una manera de salvar al europeo, ¿no? De su cerramiento en su cultura. Entonces es cómo nos relacionamos, cómo de una vez o de otra estamos al mismo tiempo reactualizando la esclavitud en la relación humana que tenemos. Por eso, en las relaciones genéricas también hay una cierta esclavitud de género, ¿no? Entonces, incluso en campos de izquierda o de derecha, hay tal vez una ideología libertadora se vuelve opresiva. Por eso que hay que poner en cuestión constantemente lo que aparece como salvador. Por eso, cómo nos relacionamos entre africanos mismos. Por eso. Claro, pero ahí, Gilbert, nombres de mujeres, digamos, obviamente conocemos a Chimamanda, conocemos a algunas, pero pues hay, así como estos líderes y estos grandes maestros políticos que vivieron, a no ser que por exilio tuvieran que irse en el continente, tenemos un grupo de mujeres. ¿Cuáles quisieras mencionar? ¿Sobre cuáles quisieras reflexionar? ¿De qué países? Y que hay que leerlas, que a veces en medio de las más, digamos, visibles, pues no aparecen. Hay para mí como un referente que es, no solamente porque es camerunés, yo nunca hago la publicidad de mi país, pero en ciertos contextos no puedo evitar hablar de Achille Mbembe o de Were Were King. Para mí es un gran referente. Were Were King, camerunés, que ahora vive en Costa de Marfil, pero vivió también en Francia. Y escribió un libro fabuloso. Es que una cosa, Paula, que hay que saber es que las categorías de novela, poesía, teatro, a veces no encajan mucho con la complejidad creativa africana. Llamar un libro novela es solo como por falta de palabra o falta de... Porque esos libros son además performance, son novelas performativas. No, El Brujo del Cuervo de Ngugi wa Thiong'o, por ejemplo, Wizard of the Crow, es un libro basado en un teatro del pueblo Kikuyu. Entonces es un libro teatral, es una novela teatral. Pero lo de Were Were King, Memorias Amputadas, es una novela canto, una novela cantada. ¿Y por qué resalto como un gran ejemplo? Es que las luchas anticoloniales se han presentado como una tarea de los hombres, ¿no? Realizadas por hombres, ¿no? Las grandes figuras son los Kwame Nkrumah, Jomo Kenyatta, y a veces no resalta como el papel que jugó también, que jugaron también las mujeres en esta lucha. Pero el libro de Were Were King, Memorias Amputadas, cuenta el papel de las mujeres en la comunidad Bassa de Camerún en la guerra independentista contra Francia. Entonces, es como lo que mi abuelita vivió, la contribución que ella hizo. Eran como agentes que pasaban como papelitos con secretos a los luchadores, ¿no? Entonces asumieron roles importantes para el éxito de la guerra independentista en Camerún. Pero esta memoria está amputada, solo se cuenta la parte que jugaron los hombres. Por eso esta novela cantada de Were Were King es como poner en cuestión una conmemoración masculinista de la lucha independentista en África. Es un ejemplo que creo que es importante resaltar. Bueno, y volviendo al poema, decía, somos los guardianes de los sueños. Sí. Y yo quisiera aquí, Gilbert, antes de mis dos últimas preguntas, para tener espacio para las preguntas con el público, moverme a Glissane, a los del Caribe, a ese Caribe del que hablamos poco y que también triangula y genera una cosa muy importante. Y Glissane y Patrick Chamoiseau
que plantearon todo el tema de, más allá de diásporas, metásporas, ¿no? Que incluso recientemente plantean eso. Y dicen una cosa que me parece súper interesante. En Poéticas de la Relación, en este libro que hay que leer, diaspórico, maravilloso, y dicen, sugieren que la diáspora no implica únicamente pérdida, pues porque a veces hay como una cosa de solo resaltar la pérdida, sino que también abre la puerta a nuevas formas de ser y pertenecer en el mundo. Entonces yo quisiera preguntarte cuáles son esas posibilidades literarias diaspóricas del futuro para ser y pertenecer en el mundo y hablarle a un mundo más universal y amplio, ¿no? Que era lo que hablábamos en el primer, ¿no? Porque se supone que a veces no entendemos como escritores o con una visión literaria como lo nuestro es universal, que no es único, que no es, solo tiene un foco. Gracias, Paola. Además, cuando mencionas a escritores como Chamoiseau, también he tenido el gran honor de acogerlo y también de ser traductor de uno de sus artículos sobre la relacionalidad también. Entonces, y es un gran autor. Y les cuento una anécdota muy interesante. Es que la relación entre África continental y la diáspora es algo fenomenal. Entrevisté a Chamoiseau dentro de las entrevistas recomendadas por la biblioteca Luis Ángel, como de Bogotá. Uh-huh. Entonces, en uno de sus libros de casi 500 páginas, escogí un pasaje como de una media página, que es donde me gustaría que leas al público. Y resultó que él también había escogido el mismo pasaje. El mismo, en un libro de 500 páginas. Y es un pasaje que habla del poder de la palabra en la diáspora. Porque tiene Chamoiseau un concepto del sujeto desnudo que llegó al continente con nada que su cuerpo. Y su cuerpo volvió un espacio epistemológico, ontológico, espiritual, musical, todo. Entonces el cuerpo, la palabra, es esencial también para entender la relación, lo que la diáspora ha traído de África, aún estando desnudo, sin nada, pero esta riqueza, estos sedimentos de África en sí, en su cuerpo. Entonces, pero el concepto de la metáspora es importante y se inscribe en el pensamiento relacional de Glissant, porque Chamoiseau era un gran colaborador de Glissant. Entonces sus propios trabajos también son como interpretaciones de Glissant, ¿no? Y el Caribe es un espacio, es un archipiélago, ¿no? Por eso que lo que es muy unitario, lo que es muy como se usa la palabra prístina, como que las raíces puras. No, este esencialismo no queda bien con el pensamiento de Glissant, el Chamoiseau. Entonces, ellos tienen como una visión del mundo muy abierta. Muy abierta, es que hay una serie de enriquecimiento de lo africano. Acá lo indígena también entra, hay sonidos de lo asiático, también entra en esta identidad compleja. Por eso que no es solo lo africano. Y me decía que él a veces siente una cierta afinidad con García Márquez, a veces más que Ngugi wa Thiong'o, porque la realidad caribeña es lo que más define. Entonces se siente libre de estar solidario con luchas en diferentes lugares del mundo, cuando quieras. O sea, en Colombia, en África, a veces hace parte Chamoiseau de antologías de literatura africana, aunque temáticamente a veces no queda bien, pero es que tiene en la metáfora estas posibles asociaciones más allá de lo esencial.
Y hay que aceptar esto, porque emplea el ejemplo de un afro-haitiano que migra para Canadá. Entonces va a tener también otras ideas de dónde pertenece. Entonces hay que aceptar esa abertura de un mundo relacional rizomático, es la metáfora de Baudrillard, un gran pensador francés, y de Deleuze, este pensamiento postmodernista, pero nos sirve las rizomas, se llama también rizomas, como planteamiento, entonces se enraíce como muchas veces en diferentes territorios y trae algo, ¿no?, de cada territorio en sí, ¿no?, para no caer como en las trampas de esencialismo, de una identidad única o unitaria. Sí, es que eso me parece bien interesante, esos dos escritores que además como que se salen, ¿no?, de lo tradicional y de lo... Y yo quisiera, Gilbert, pues tenía como dos preguntas, pero solo me queda espacio para una, para abrir al público, y es algo que me parece apasionante de la literatura africana, es que precisamente no se centra en el tema racial. De hecho, para muchos, pues no es un tema. E incluso muchos escritores africanos hablan como el fetichismo del racismo, que cuando están ya fuera del continente, pues dicen es que se convierte el racismo también como en un fetiche y como en el único tema, y nosotros aquí tenemos que resolver otras cosas. Entonces, si uno mira y si uno analiza muchas de las cosas que plantean estos escritores, es resolver los dilemas de su propio territorio, no mediado y asumir como una responsabilidad civil ante esos problemas. Yo quería como profundizar en eso, ya para cerrar, y es ¿por qué es tan importante este conocimiento de la literatura africana desde esa perspectiva? Que incluso en muchas cosas dice que no deja tampoco englobar todo, digamos, en lo que tú estás diciendo, ni en el colonialismo con toda su perversión, ni en el racismo tampoco, sino también en una propia definición, e incluso como estos escritores de la diáspora en el Caribe, dice además, hoy podemos crear otras cosas porque no somos estáticos, no podemos seguir con los discursos de hace 30 años o 40 años porque no estamos en el mismo lugar, y parte de lo de las diásporas y metáforas y lo que tú dices de los rizomas es nos movemos, y en ese movimiento se abre un espacio creativo donde no solo es la pérdida sino la posibilidad de lo que nosotros podamos crear. Quisiera profundizar contigo, aprovechando tener aquí al profesor cerca para cerrar. Gracias, Paola. Y contestando a tu pregunta, también voy a regresar a lo que me preguntó sobre el universalismo o que se niega a la literatura africana este espacio global, más allá de lo típicamente africano, ¿no? Y esto me hace convocar otra vez el autor que creó mi puente con Colombia, Gabo y Sonny Labutansi. Sonny Labutansi decía que también escribo para los europeos porque allá hay hombres, hombres, no, seres humanos, porque man es como en el sentido de seres humanos, no solamente como hombres. Escribió también para los europeos porque allá en Europa hay seres humanos, por eso que tenía como una vista global. Y es un autor que planteó una posible distopía que llamaba el cosmocidio, que si no prestamos atención, estamos llevando el mundo a un cosmocidio. Esto lo dice él en su libro que tiene como un título muy ambiguo, El estado vergonzoso. No sé si en español sería vergonzante o vergonzoso, pero shameful state en inglés. Y al mismo tiempo se refiere al Estado como una estructura política, pero también al Estado del mundo. Y en este libro refiere al cuerpo como carne, porque decía que lo que ha visto en Congo, su país, y en las diferentes partes del mundo donde ha viajado, el cuerpo humano no es cuerpo, es carne, por la violencia que hemos conocido. Y nosotros no hemos dado cuenta de nuestra propia deshumanización.
y no hemos aprendido de la historia. Entonces niega a llamar el cuerpo en su libro. Es meat, carne. Entonces, y también tenía como esta visión de América Latina, del mundo, como el mundo es único. Y pensaba en el mito geológico de la Gondwana, como que América Latina y África, sí se ve como el mapa mismo, es como sí, eran como el mismo espacio. Entonces, su relacionamiento con América Latina de Sonny Labotas no era solo por el aspecto diaspórico de África, también tenía una comprensión cósmica, digamos, increíble de las comunidades indígenas. Por eso que tenía como quiero abrazar a la humanidad. Entonces, sus libros tienen un público en su imaginación. Estaba escribiendo al mundo y no solo a África o América Latina, tenía como su público más allá, lo humano. Y cada una de sus novelas inició con un advertimiento para advertir al lector que estás andando en territorios peligrosos. Entonces, por favor, tenga cuidado. Cuidado para entrar en mis libros, ¿no? Porque allá va a tener sangre. Y algunos dicen que mis libros son llenos de sangre, pero olvidan la sangre que se derrama en la sociedad, en las calles. Entonces, es esto. Y ahora a tu pregunta sobre, es también cuando llegué a Europa que me di cuenta de mí, que era, como que, yo era Gilbert, camerunés, seguro de mí, tenía ya con 28 tenía mi identidad ya muy clara, ningún acto de racismo me iba a hacer como cambiar mi noción de mí, ¿no? Uh-huh. Por eso que esto ocurre con muchos africanos, porque en Camerún somos cameruneses, somos negros, no hay como una duda de su humanidad. Es cuando uno llega a Europa que se refiere como africano, como negro, como esto. Y por eso que en la literatura africana el racismo no es como un tema principal, ¿no? En las obras de Ngugi wa Thiong'o es sobre la situación en Kenia, es sobre, digamos, el dinamismo de la sociedad misma, ¿no? Por eso no somos sociedades estáticas, somos sociedades en movimiento. Por eso hay esta vertiente de afropolitanismo, ¿no? De Achille Mbembe, que aún dentro de África hay un cosmopolitanismo que nace desde adentro. Es lo pluriversal en África no viene de la cultura europea, no, es que tenemos tantas diversidad. Exactamente, tantas lenguas. ¿Cuántas lenguas? Solamente en Camerún, ¿cuántas lenguas? En Camerún tenemos como 288 lenguas. Entonces, solo en Camerún. Solo Camerún. Nigeria con más población también, como más casi 500 lenguas. Entonces, África ya es un pluriverso. Uh-huh. Es un pluriverso, ¿no? Por esta diversidad. Entonces, la literatura africana ha sido como la gran herramienta para hacernos sentir africanos. Porque un africano promedio conoce a Nigeria, como camerunés, como conoce a Nigeria más a través de Chinua Achebe. Y yo voy a evocar Chinua Achebe que Soyinka, porque Soyinka también escribe para un público un poco... pero Soyinka es como... Achebe es como el escritor, es como el premio Nobel que no tuvimos, pero es el premio Nobel de corazón, como usted saca corazón, ¿no? Puro corazón. Es puro corazón. Entonces es como cuando uno lee a Chinua Achebe, se siente como parte de la comunidad Igbo, ¿no? Entonces nos muestra lo que nos une como africanos. Entonces, y uno conoce a Kenia no a través de una relación diplomática o de los libros, pero a través de las novelas de Ngugi wa Thiong'o. Estaba hablando con la embajadora de Kenia en Senegal recientemente, donde estuvimos en una conferencia para marcar los 50 años de una conferencia que organizó Senghor, con la presencia de Manuel Zapata Oliveira. Y
charlé con la embajadora de Kenia y después de muchos años es la única embajada de Kenia en África Occidental, en Senegal. Ya, por eso que ella ya es como lidera misiones diplomáticas en otros países, en Togo, claro, en Costa de Marfil. Es porque entonces no es gracias a la política que nos hemos conocido de un claro, país, es pero la además, literatura. versus la mirada que nosotros tenemos, que estos 54 países del continente africano es una unidad, ¿no? Cómo la literatura ha ayudado a generar esa unidad en la diversidad. Pero entonces, mi querido Gilbert, antes de pasar a las preguntas del público, que me van a dar aquí 15 minutos más, quisiera primero agradecerte por ese trabajo dedicado en esta diáspora, por tejer estos caminos, por ser el gran maestro, no solamente de la comprensión literaria, sino de esa comprensión existencial, y por invertir tu tiempo, tu energía, que sabemos que en Alemania tienes todos los compromisos, pero cuando te llamamos aquí estás en medio de todo lo que trabajas y todas estas tareas que tienes no solo en Colombia, sino en Perú, en Bolivia, y bueno, y así. Entonces quisiera, démosle un aplauso a Gilbert para abrir este espacio. Y ese reconocimiento que se pone tímido, pero es que tenemos que reconocernos. Y mil gracias, Gilbert, de corazón, por lo que has construido y lo que seguirás construyendo.